Howard Phillips Lovecraft llega a este mundo la mañana del 20 de agosto del año 1890 en Providence, Estados Unidos. Su vida ha sido caracterizada como la historia de una reclusión física y ante todo mental en la ciudad que lo vio nacer y expirar. En pocas ocasiones saldrá de la segura provincia a otros lugares, como Boston, Quebec, Filadelfia o Nueva York, ciudad esta última que aborrecerá. No obstante lo anterior, no debe caerse en el equívoco de pensar en un inmovilismo espiritual. Su mente, dotada de una imaginación excepcional, viajará con prodigiosa celeridad a la Hélade clásica, al Egipto de los faraones, al planeta Venus, a la aristócrata Inglaterra del siglo XVIII. Ya desde temprana edad, a los 5 años, para ser exactos, Lovecraft había leído Las Mil y una Noches y desde los 6 fue seducido por la cultura de la antigua Grecia. Lo que no merece dudas es lo siguiente: hablar de Howard Phillips Lovecraft es hablar de Providence, sus virtudes y sus miedos, y así Lovecraft puede representar lo mejor y lo peor de la vida alejada de las grandes urbes. Prolífico escritor y ávido lector, nadie podrá negar el hecho que su existencia giró en torno a la literatura, a la cual le otorgaba un valor no apreciable en los abstractos términos económicos. Sabemos que continuamente reprochó a los editores su labor marcada por lo que entendía como afán mercantil, cuando en realidad este no es más que el legítimo deseo de subsistir en una sociedad metalizada e impuesta. A diferencia de Jack London, despreció a los autores que escribían exclusivamente por dinero o fama. Para Lovecraft, la narrativa es un arte, donde está en juego la obtención, a través de procesos depuradores, como si se tratase de un continuo operar alquímico, de instancias superiores de comprensión de la realidad. Guerrero de una filosofía estética y una política no correctas para el establishment, criticó duramente el verso libre por estimarlo un ejercicio flojo, no digno de los poetas. Su visión acerca de lo que debe ser un hombre posee estrecha relación con el concepto de gentleman, estatus donde los valores del moderno culto al trabajo no tienen lugar, pues aquello limita el tiempo para el estudio, la aventura y la meditación. De allí que tanto la creación literaria como la manutención de ese clásico oficio de su venerado siglo XVIII, conocido como arte epistolar, sean dos actividades en que H.P.L. entregó lo mejor de sí. Se ha dicho que Lovecraft habría escrito 100.000 cartas, lo cual conociéndolo no parece imposible, aunque sí tal vez sea excesivo. Algunas incluso sobrepasan las 40 páginas. En ellas encontramos referencias a los más diversos asuntos, los cuales jamás estaban distantes de la esfera de interés del caballero que Lovecraft fue. Astronomía, política, química, técnicas literarias, historia de Roma, geografía, poesía griega, idiomas, mitología. Quienes lo conocieron bien, como por ejemplo Frank Bernard Long y Robert Bloch, ambos escritores consagrados en los géneros de horror y de ciencia ficción, solían referirse a H.P.L. como un ser extremadamente amable, dotado de gran humor, lo cual parece contradecir la tenebrosa imagen que ciertos críticos han querido construir y que nos habla de alguien que despreciaba a sus semejantes. Por su parte, la escritora Hazel Hell, a quien Lovecraft ayudó en varias ocasiones a mejorar sus propios relatos, ha señalado lo siguiente: era un verdadero amigo de todos los que lo conocían.
siempre atento a dar su valioso tiempo para cooperar con algún pobre autor en apuros, una auténtica estrella guía. Era muy aficionado a los animalitos, especialmente a los gatos, lo que demuestra ese interés en varios de sus relatos. Era capaz de alejarse, prosigue Hazardhead, de su camino para acariciar a algún gato callejero abandonado y darle una palabra amistosa. Los gatitos de un vecino le proporcionaban un disfrute sin límites. Fue un ferviente amante de la arquitectura y de todas las bellas artes, y pasar un día en un museo con él era un tiempo bien empleado. Mediante interminables horas de trabajo, hasta altas horas de la noche, entregó al mundo obras maestras de ficción extraña, sacrificando su propia salud por su obra. Lovecraft fue un regalo para el mundo que nunca podrá ser reemplazado, el amigo de la humanidad. Finaliza Hazelitt. En cuanto a sus intereses, él mismo los dividió en tres grupos. Primero, amor a lo extraño y fantástico. Segundo, amor a la verdad abstracta y lógica científica. Y tercero, amor a lo antiguo y permanente. Ahora, respecto de aquello que lo ha hecho más conocido, es decir, la narrativa, se puede decir que esta se escinde de la siguiente forma. En primer lugar, los cuentos de fantasía pura. Allí encontramos relatos influidos por Lord Dunsany, uno de los mayores cultores de ese género que los españoles llaman espada y brujería, y en el cual encontramos a uno de los mejores amigos de Lovecraft, Robert Howard, cuyo personaje Conan el Bárbaro es conocido preferentemente gracias a la revista de historietas y el cine. Ejemplos de cuentos Lovecraftianos de fantasía propiamente tal de esta época son, entre otros, La nave blanca, La llave de plata y Los gatos de Ultar. En segundo lugar están los relatos y novelettes de horror luminoso, es decir, aquellos que nos hablan con preferencia de la espantosa inmensidad del cosmos, de los poderes nigrománticos que se refugian incluso en nuestras ciudades y pueblos, y de civilizaciones extraterrestres asentadas hace miles de años en nuestra insegura Tierra. En esta categoría se halla lo mejor de la creación de Lovecraft, no hay duda de aquello. Por ejemplo, en Las montañas de la locura, La sombra sobre Innsmouth, Los sueños en la casa de la bruja y El llamado de Cthulhu. La visión pesimista del escritor queda manifiesta en estas auténticas joyas del horror, que incluyen muchos objetos que pueden servir de material de estudio simbólico y que aportan información a la especulación fantástica, lo cual confiere apreciable originalidad a la obra Lovecraftiana frente a los tradicionales relatos de ficción. En tercer lugar, están las narraciones que continúan la línea clásica de horror, entre las cuales hemos de mencionar por vía ejemplar las siguientes: Hipnos, Aire frío, La tumba y Arthur Jermyn. Aunque lo veremos adelante con más detalle, adelantemos la pregunta sobre cuáles fueron los tutores literarios de H.P.L. Ya señalamos de paso a Lord Dunsany. Además de él, es notoria la presencia del espíritu, pero no del estilo del británico Arthur Machen, o mejor dicho, Arthur Machen, según me han informado ciertas amistades británicas. En su libro El gran dios Pan, Los tres impostores, Ornamentos de Jade, entre otros. Sus ideas, las de Machen, acerca del salvaje mundo pagano y el poder de la magia, causaron vivo interés en Lovecraft, quien utilizó ambos elementos en sus propias creaciones. Por supuesto, nuestro autor no pudo abstraerse de la influencia de ese coloso llamado Edgar Allan Poe, y cuya existencia y figura muestra un claro precedente Lovecraftiano. Las primeras obras del genio de Providence, como era conocido Lovecraft, fueron en cierta manera imitaciones del estilo de aquel a quien consideraba su maestro. Tanta fue la admiración de H.P.L. por Poe que llegó a dedicarle un capítulo entero de su apretado ensayo El horror sobrenatural en la literatura. Por lo demás, no nos parece extraña esta admiración si consideramos que el padre del cuento en su forma actual, como también lo es del género policial y del horror psicológico, es precisamente Poe.
Otros escritores que pertenecieron a su galería de favoritos son Algernon Blackwood, Montague Rod James, William Hope Hodgson. A mi juicio, la cuarta gran influencia Lovecraftiana, después de Poe, Mackay y Danzani. Walter de la Mare, Robert Chambers, Villiers de L'Isle Adam y Ambrose Bierce. Por último, debe agregarse a su amigo, el poeta y escultor Clark Ashton Smith, quien a su vez hace de H.P.L. uno de sus autores predilectos. Entre los méritos de la obra de Lovecraft se encuentra el haber sobrepasado la dimensión del habitual horror psicológico, humano, demasiado humano, por uno cósmico, existencial. Por algo Fritz Leiber se ha referido a H.P.L. como Copérnico literario, pues Lovecraft desplazó al hombre del centro de la narración, instaurando en cambio al cosmos como soberano, y en términos generales o amplios, al ambiente donde transcurre la narración. Esto explica que en los textos de H.P.L. prácticamente no se halle diálogos, sino descripciones de lugares o sucesos. En la narrativa de Lovecraft, el hombre es secundario. Lo importante es tratar la grandeza aplastante del universo, siendo así consecuente con el sistema filosófico donde no cabe el fechitismo que hace del hombre el centro de las cosas, llamado antropocentrismo, del cual el Renacimiento y la Revolución Francesa, con sus estéticas particulares, son dos de sus grandes hitos. Caracteriza además al lenguaje Lovecraftiano una adjetivitis, entre comillas, que orienta el estado anímico del lector, técnica que hoy suele ser mal vista, pero que incluso se encuentra en autores como Borges, por lo demás un asiduo lector de H.P.L., y a quien sin embargo nadie ha osado criticar tal uso estilístico. La presencia de elementos tomados de las mitologías del mundo, céltica, polinésica, griega, romana, cristiana e islámica, como del ocultismo, del periodismo y de la ciencia, confiere a los relatos de Lovecraft un atractivo difícil de explicar, pero que es percibido por sus admiradores. Ese marco de erudición mítica, unido a teorías modernas, como por ejemplo la del físico Einstein, genera un ambiente que vincula conocimiento sagrado y saber profano. Sería necesario que estudiosos adheridos a la línea inaugurada por Michel Eliade realizaran una profundización de los ciclos míticos Lovecraftianos desde una perspectiva de las religiones comparadas o que utilizaran los criterios orientadores esotéricos que han dado autores como René Guénon y Julius Evola. Así podríamos comprender especialmente los aspectos simbólicos de su obra, como la razón de su atractivo en el presente tiempo. De los aciertos literarios de aquella, hemos de mencionar la creación de un panteón de monstruos ávidos de poder, y a quienes no les interesa la humanidad, salvo si es usada como mero instrumento para el logro de su posterior liberación, a través de la mención de extrañas palabras tomadas de un maldito grimorio llamado Necronomicon, escrito por el loco árabe Abdul al-Hazred. Muchos de estos dioses se encontrarían atrapados en lugares terrestres y otros en el espacio, esperando que llegue el día en que los astros tomen una posición benéfica que les permita rebelarse de sus captores. Azatoth, Nyarlathotep, Shub-Niggurath, Tulu son algunos de quienes componen esta amenaza alienígena que se retrata en las mejores páginas de H.P.L. y cuyos impronunciables nombres, sin embargo, tienen el mérito de permanecer con inusual adherencia en la mente de los lectores Lovecraftianos. Si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete a mi canal, dale like y participa en las membresías del canal. Gracias. Conviene tratar ahora un hecho de gran interés para los estudiosos de la literatura fantástica. En párrafos anteriores me refería a los autores que influyeron a H.P.L., pero ¿la narrativa de Lovecraft tuvo ecos en otros autores? La respuesta es un rotundo sí. Es más, aún sigue siendo una buena fuente para guionistas, dibujantes, músicos y por supuesto escritores. Ya en vida Lovecraft tuvo admiradores que imitaron sus relatos y tomaron sus ideas para formar lo que podríamos llamar escuela Lovecraftiana, y que originalmente se vio formada por el célebre Círculo de Lovecraft, el grupo de amistades literarias de H.P.L. Entre estas encontramos a los ya mencionados Robert Howard, Frank Bernard Long, Robert Bloch,
y Clark Ashton Smith, como a quienes serían sus editores post-mortem, August Derleth y Donald Wandrei. Pero además se encontraba Henry Kuttner, autor admirado por Ray Bradbury y marido de una amiga de Lovecraft, la cuentista Catherine L. Moore, como algunos otros, entre los que sobresalen Hazel Hell, Adolf de Castro, Robert Barlow y C. M. Eddy Jr. A estos fanáticos luego se sumarán autores como Ramsey Campbell, quizá el mejor escritor inglés de horror de la segunda mitad del siglo XX, Brian Lumley y el mismo Stephen King, entre una cantidad de emuladores imposibles de señalar aquí, dada su vastedad. Entre los directores que han usado los argumentos Lovecraftianos para llevarlos al cine, debemos mencionar al consagrado John Carpenter, quien quizás sea el único o el mejor entre los pocos acólitos reales entre una pléyade de cineastas supuestamente, comillas, Lovecraftianos, que sí ha tomado en serio los relatos de H.P.L. Sus películas The Fog, como In the Mouth of Madness, son un buen ejemplo de aquello. Mención aparte nos parece el trabajo efectuado por Sim Branagh y Andrew Lehman en su film The Call of Cthulhu, basado en el relato homónimo, quienes en algunos instantes de su obra demuestran haber podido concebir, en parte, ese horror luminoso que exhala de los escritos de Lovecraft, aunque cierta tendencia a la exageración del maquillaje de los protagonistas y otros detalles estropean innecesariamente una película que posee frecuentes virtudes. Ahora bien, de los dibujantes inspirados en la prosa Lovecraftiana, nuestra mente debiera recordar al menos el nombre de uno, Alberto Breccia, quien realizó un trabajo excepcional al graficar algunos de los cuentos de los mitos de Cthulhu, denominación esta que pretende agrupar los vocablos, divinidades y libros subyacentes en el horror luminoso y arquetípico urdido por nuestro autor. Pero no solo la literatura, el cine y el dibujo se han visto transformados por Lovecraft, sino la escultura y la música, donde especialmente el rock duro, el heavy, el thrash y el death metal ha tomado nombres de relatos o temáticas Lovecraftianas para nutrir sus canciones. Además, el mundo del ocultismo ha absorbido las oscuras entidades de H.P.L. para validar sus pretendidas razones, a la vez que ha incluido en sus ritos a Cthulhu, Dagon y a Satoth. Por otra parte, los seguidores de Crowley y LaVey no desconocen la onírica visión salida del cerebro de Lovecraft, a la cual, sin embargo, le han dado, hay que decirlo, lo que podría ser una interpretación antojadiza. Sin duda, la mente de Howard Phillips Lovecraft fue un cosmos único, tan maravilloso y rico en conceptos e imágenes que incluso hoy, época de prodigiosos adelantos, es capaz de sorprendernos. Su habilidad para causar impresiones en un tipo de literatura como es la de horror, que exige titánica capacidad al escritor, es notoria y evidente. Muchos han explorado esta expresión narrativa, pero muy pocos lo han hecho exitosamente. Y es obvio, dado que al ser fantasía de lo que se habla, nuestra lógica está predispuesta a negar los hechos mencionados en las páginas que escépticos leemos, a menos que el escritor incorpore con habilidad elementos verosímiles en medio del cuadro maravilloso. En este difícil arte, los nombres de Poe, Machen y Lovecraft sobresalen. Y nuestro autor posee varios méritos para competir con los otros el primer lugar. Los textos de este video son parte de mi ensayo Cruzando el umbral, visiones sobre la obra de Lovecraft. Si te parece interesante este libro y deseas adquirirlo, me puedes contactar a través de las redes sociales, ya sea en Instagram, buscando mi nombre como sergio.fritz.roa o escribiendo a mi email fritz.sergio@gmail.com. Gracias.